Bueno, entonces hoy nos toca ver el seminario 3, que es el último que entra en el parcial, que era justamente el último tema, que es presentación y procesamiento antigénico. La primera dice, realizar un cuadro comparativo con las características de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Para confeccionar el cuadro, ten en cuenta la estructura molecular del complejo, los polimorfismos, la diversidad de las moléculas posibles en una célula, características del ligando, sitio de unión, bla, bla, bla. ¿Alguien hizo el cuadro? Sí, yo lo hice. Bien. Pero igual entré en dudas con algunas. Bueno, ¿Querés que lo lea? dale. Bueno, puse estructura molecular del complejo, clase 1, 2 subunidades, cadena alfa polimórfica, asociada a una cadena beta, 2, microglobulina, que es constante, invariable. Y clase 2, 2 subunidades, alfa y beta, ambas polimórficas. Bien. Y bueno, y después te dice polimorfismo de las cadenas, en la clase 1 tiene la alfa polimórfica y la clase 2 las dos. Perfecto. Después, diversidad de moléculas posibles en una misma célula. Entonces, clase 1 serían máximo 6 en Máximo superficie. 6. Perfecto. Y clase 2, máximo 12. Máximo 12. Bien. Después acá dice características del ligando que unen. Y ahí se refiere, ¿a qué se refiere? ¿Al antígeno? Sí. ¿Cómo tiene que ¿Puede ser que ese se antígeno? refiera al origen, profe? ¿De dónde es? Puede ser al origen, pero antes que nada tienen algo en común, y es la naturalidad o la naturaleza del ligando. ¿Cómo tiene que ser ese ligando? Puede ser, ojo, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, que uno tenía que ser procesado previamente y el otro no. ¿O había Los algo dos de tienen que eso? ser procesados. Se procesan distinto, pero los dos son Se procesados. procesan diferentes, sí. Había uno que tenía un requerimiento adicional, ahora no me lo acuerdo. Hay uno que Yo tiene sé que que ser en más algún lado lo cortito, pero tenía. no va tanto al tan detalle, no suele preguntar tanto detalle. Pero ¿cómo tiene que ser? Ah, ¿Qué tipo de antígeno tiene que ser? ¿Cómo que qué tipo de antígeno? ¿Qué es? ¿Un hidrato de carbono, un lípido, una proteína? Ah, una proteína. Una proteína. Bien, en los proteína. dos casos tiene que ser de naturaleza proteica. Solamente pueden ser proteínas. En uno de los casos van a ser proteínas, Okay. o sea, van a ser péptidos de 9 o 10 aminoácidos, en uno va a ser pueden ser un poco más largos, hasta 12 aminoácidos. No es necesario que sepan tanto detalle, ¿sí? Pero acuérdense siempre que tienen que ser sí o sí proteínas. No pueden ser otro tipo de ligandos. Ok. Después te dice sitio celular en donde se cargan con los péptidos. En la clase 1, alfa 1 y alfa 2. Y en la clase 2, alfa 1 y beta 1, que es como donde está el bolsillo, puede ser. Eso es en qué parte de la molécula, está perfecto. Ahora, te preguntan en qué sitio celular. Ah, ¿cómo en qué sitio celular? En la ¿Dónde se membrana. cargan? No, en la membrana están. Se expresan finalmente en la membrana, pero ¿dónde se cargan? En el retículo. ¿Los dos? No, el de clase 1 creo que era en el retículo. Bien, el de clase 1 se carga en el retículo endoplasmático, directamente mientras está sintetizando la proteína, está asociada a TAP1 y TAP2, entonces ni bien se termina de sintetizar junto con las chaperonas, ya se carga con el péptido antigénico. ¿Y clase 2? ¿Dónde No me se quedó carga? claro bien esa explicación que está en el video, porque decía algo de que se le une como la cadena invariable y después como que la reemplaza el antígeno. Exacto. Como que, está bien, es así. Lo que Entonces, pasa como es, que, mientras se va produciendo, obviamente como toda proteína que se sintetiza para ser llevada al exterior celular o a la membrana, se sintetiza en retículo endoplasmático rugoso. Y eso, biología molecular. Típica, celular. Mientras se está sintetizando, se va a unir como chaperona a la cadena invariante. Que lo que va a hacer la cadena invariante es tapar el sitio de unión a péptidos. ¿Por qué? Porque si no se cargaría con los mismos péptidos que se carga clase 1, y yo no quiero eso. Yo quiero que se cargue con otra familia de péptidos. Entonces, se carga con la cadena invariante. Esas proteínas cargadas con la cadena invariante, esas clase 2 que están naciendo, pasan a Golgi y pasan a vesículas. En las vesículas se van a cargar. ¿Por qué? Porque en las vesículas que se unen en los endosomas,
se acidifica el pH, las enzimas hidrolíticas van a activar a la cadena invariante, dando lugar al clip, ¿se acuerdan que es ese pedacito que queda justo tapando el bolsillo? Y después tenemos un par de moléculas que lo que van a hacer es reemplazar ese clip por los péptidos antigénicos. ¿Sí? Entonces, Y en este clase 1 se caso, carga en retículo, clase 2 con los péptidos antigénicos se cargan en los endosomas. Y en cuando este se caso perdón. solo se sintetiza cuando hay un antígeno, porque aparte decía que como que cuando se estabilizaba con la chaperona, ahí en paralelo se No, se endositaba sintetiza a la... también todo el tiempo. Ok. Solo que, al igual que clase 1, en condiciones normales que no hay péptidos antigénicos, también está o queda con la cadena clip, con ese pedacito de la cadena invariante, o se reemplaza por péptidos propios. Pero también ocurre todo el tiempo. O sea que tampoco es estable, solo. No, ninguna de las dos moléculas es estable sola. Siempre necesita un péptido antigénico. Y sobre esto mismo, cuando habla de que las dos vías dependen del origen del antígeno, se refieren a la forma en la que ingresa a la célula, Claro, ¿no? sí. O sea, una es por endocitosis y la otra, ¿cuál sería? Son ¿Cómo producidas ingresan? propias. Están producidas en el citosol. Son proteínas propias. Que se produjeron en el citosol, se degradaron en el citosol, porque cumplieron su vida media, y son ingresadas al retículo endoplasmático por TAP1 y TAP2. Pero el Pero origen es propio. pero como la misma célula sintetiza, digamos, proteínas, o sea, antígenos. Siempre. Acuérdense, ¿cuál es la definición de antígeno? Básicamente Producido cualquier... por BCR o TCR. Bien, todo lo reconocido por un B o por un T. O sea que cualquier proteína puede ser antigénica. Las células Claro. normales están todo el tiempo produciendo proteínas. En condiciones normales son proteínas propias. En condiciones, por ejemplo, de una infección viral, son proteínas virales. Claro, Acuérdense claro. siempre que clase 1 es básicamente para virus o para células transformadas, que también son células normales que se transformaron en cancerígenas. Entonces, las proteínas que están produciendo, entre otras cosas, algunas son proteínas aberrantes, son proteínas diferentes. ¿Y solo frente a una infección viral las proteínas son virales? O, por ejemplo, si hay una infección, no sé, de una bacteria, ¿las proteínas que se expresan son distintas o son exactamente iguales? En En la general, célula. algunas veces infecciones bacterianas intracelulares también dan proteínas en el interior, porque las están produciendo en el citoplasma y las liberan al citoplasma. Las producen las bacterias, pero adentro del citoplasma, entonces la célula puede reconocerlas. Okay. Después te decía células que lo expresan. Y la clase 1 las expresan todas, excepto, bueno, unas 3, eritrocito, inciso trofoblasto y neuronas. Bien, perfecto. Y las otras, las células presentadoras de antígeno. Bien, Bueno, ¿quiénes son? linfocitos B, monocitos, células dendríticas, epitelio tímico y linfocitos T activados. Bien, epitelio tímico y linfo T lo vamos a ver cuando veamos activación T. ¿Por qué expresan? Ok. Bien. Después te decía moléculas con las que interaccionan. Ahí se Ujú. refiere a los linfocitos T. Sí, ¿con qué tipo de linfo T? Bien, en clase 1 CD8 y clase 2 CD4. Perfecto. Porque el problema es que, problema no en realidad, la molécula CD4 y CD8 interacciona de forma directa con clase 1 con clase 2. Por eso tenemos el reconocimiento ligado. Que sí o sí, clase 1 reconoce por CD8 y clase 2 se reconoce por CD4. Por eso hay una interacción directa entre las moléculas. Y algo después más? yo agregué, más que nada porque me servía de guía, puse vía de procesamiento antigénico Bien. que utilizan, clase 1 endógena o Perfecto. biosintética y clase 2 exógena o endocítica. Perfecto. Y después puse estabilidad, porque no sabía si clase 2 era estable solo o no, pero bueno, ahora los dos son iguales. O sea, Está ninguno bien, es igual, estable. ojo, que los cuadros comparativos, las cosas que se comparten también se pueden poner en los cuadros. No necesariamente tienen que ser diferencias. Ok, y entonces, en cuanto a estabilidad, son iguales, o sea, tienen que Sí. tener sí o sí adherido un péptido. Okay. Tienen que tener sí o sí en el bolsillo que corresponda algún péptido antigénico, propio o ajeno. ¿Alguien agregó algo más?
Profe, una consulta. Dijo que el 1, lo que entra son virus o células transformadas, ¿no? Sí, Que pueden ser proteínas virales o bacterianas intracelular, todo eso Sí. lo que es de la clase 1. Y en la Sí. clase 2, ¿qué serían? cualquier cosa que esté Cualquier de forma péptido. extracelular. Por Ah, ejemplo, virión, y- o sea, la parte del virión, Ah. los péptidos que están en el virión, que forman parte del virus fuera de la célula, también se puede presentar por clase 2. Proteínas bacterianas extracelulares pueden ser por clase 2. Incluso algunas cosas que secretan las células tumorales también se pueden presentar por clase 2. Cualquier cosa que esté por fuera y que se pueda endocitar puede ser presentado por clase 2. Ah, Ahora que preguntó eso Flor, como que se me ocurre que también se podría agregar tipo de antígeno que reconocen y puede ser, o sea, hay clase 1, sería, o sea, clase 2 sería como todo lo que está por afuera, no sé, bacterias extracelulares y demás, y clase 1 podría ser péptidos virales y bacterias intracelulares y demás. ¿Y parásitos dónde estarían? Son extracelulares por lo general. Si Ok. son extracelulares, por clase 2. Si es un parásito intracelular, por clase 1. Tiene más que Ok. ver con la localización que con el tipo de lo que sea. Bien. ¿Alguna otra pregunta con la 1? Si no, pasamos a la 2. La 2 dice, como todos sabemos, los virus no son organismos vivos y solamente pueden replicarse a partir de la utilización de la maquinaria celular de las células infectadas. ¿Cuál es la vía de ingreso de los virus a las células infectadas? Yo puse que puede ser por fusión de membranas, Ujú, o sea, la membrana del virus con la de la célula, a perfecto. partir de las proteínas de fusión. Y no sé si eso es lo mismo que lo que hace, o sea, que la inyección del material genético, o si eso es otra cosa, es No, otra son dos vía, mecanismos digamos. distintos. Ah, bien. O sea que tenemos esos dos. O se fusionan las membranas dando lugar a que crece el contenido del virus, o el virus se apoya en las membranas y en lugar de fusionarlas, inyecta de forma activa, con gasto energético, el material genético desnudo, por así decirlo. Bien. Eso sería penetración directa porque yo no encontré una página y no sabía qué era. Y no, como que. Sí, en general sí se puede llamar Ah. así. En general se lo conoce más como inyección, pero por ahí si es una página española puede que tengan nombres un poco distintos. Bien, ¿y de qué depende el tropismo o el ingreso de un virus a un tipo celular en particular? ¿Alguien ¿De sabe? qué es lo que necesite para mantenerse como hospedándose en la célula? Bien, eso es por qué tiene un tropismo, pero ¿de qué depende? ¿Qué es lo que hace que se una o no a una célula en particular? Yo puse que los receptores específicos que tiene tanto el virus como la célula hospedadora en la Perfecto. membrana. Hay una combinación de proteínas específica que hace que algunas proteínas del virus se puedan unir únicamente a proteínas específicas en un tipo celular. Por ejemplo, ¿escucharon hablar de cuáles son las proteínas, o sea, cuál es el tropismo del SARS-CoV-2? Ah, ¿qué tipo de células va? Claro. No va como a SARS todo lo que era de los pulmones, todo eso. básicamente va a epitelio pulmonar, porque las proteínas Spike tienen tropismo por la enzima de la convertidora de angiotensina. Entonces, si bien las células del epitelio pulmonar son las que más expresan ACE, que es la enzima esta, hay otros tipos celulares que también lo expresan. Entonces, por ejemplo, puede atacar al sistema gastrointestinal, que expresa menos, pero expresa ACE. Entonces, si yo tengo una célula, por ejemplo, esto no sé si ustedes ¿saben lo que es ¿cómo se llama esto? La toxina tetánica? No. Bueno, ¿vieron el tétanos? La enfermedad de tétanos que es mortal. Pero la bacteria que produce la enfermedad, lo importante, o sea, lo mortal o lo complicado no es la bacteria en sí misma, sino que la bacteria produce una enzima.
una toxina. Esta toxina es neurotóxica. Entonces, en realidad lo que te mata es la toxina, no la bacteria en sí misma. Los ratones son inmunes a la toxina tetánica. ¿Por qué? Porque no tienen el receptor de toxina tetánica. ¿Sí? Ni tetánica ni difterica, creo. Entonces, muchas veces lo que se hace para poder utilizar ratones como modelo de la enfermedad es transfectar las células y transformarlas poniéndoles el receptor específico. ¿Sí? Se puede hacer lo mismo con algunos virus. Hay muchos virus que solamente afectan a algunos tipos celulares, porque esos son los tipos celulares que tienen el receptor. Yo podría, por ingeniería genética, hacer que otras líneas celulares sean susceptibles a ese mismo virus. ¿Cómo? Transfectándoles el receptor. Profe, y cuando entra el virus a la célula, viste que como que siempre se dice que como que usa la maquinaria de la célula, o sea, empieza a replicarse, o sea, por ejemplo, yo digo, calculo que hay células que se duplican más o menos que otras, entonces digo, puede depender de que ataque a cierta célula porque se replica más y porque básicamente de esa manera se extiende más, o no tiene nada, o sea, ¿a qué se refiere con que No, en usa general la maquinaria que usa es la maquinaria transcripcional y traduccional, no tanto la de replicación. Lo que va a usar es la transcriptasa, si en caso de que sea ADN, pasar a RNA, y obviamente toda la maquinaria de traducción de proteínas. No hace falta que la célula se replique. Ah, ok. De hecho, la mayoría de las células que están infectadas se replican menos, Ah, mira. porque están estresadas, tienen algún problema, o sea, notan que hay algo que está mal. O sea que el método de seguir infectando es por los viriones que salen. Exacto. Infectan otros. Producir más Ah, viriones, esos viriones se liberan, y esos viriones que se liberan van a infectar otras células. ok. Bien. ¿Cuál es la principal diferencia en el reconocimiento de los virus entre las células dendríticas plasmacitoides y las convencionales? Yo puse que las plasmocitoides actúan como de manera específica contra el virus y al reconocerlo responden liberando sustancias antivirales, mientras que las otras no se ocupan de eso, sino de presentarlo y activar los linfocitos T. O sea, Bien, no hacen una respuesta inmediata. Como... perfecto. Y en cuanto a reconocimiento, ¿qué tipo de receptores utiliza cada una? Las plasmocitoides puede ser TLR7 y TLR9. Ujú. Ah. ¿Y las convencionales? Los mismos. Sí, también van a utilizar, porque van a estar, la idea de las dendríticas es que también van a estar sensando el medio extracelular. Ah, claro, ahí está. Sí, eso es lo que no me acordaba, si esas también lo expresaban o no. Sí, las dendríticas expresan todos los PAMs, los PRR, perdón, todos los receptores de reconocimiento de PAMs. Entonces, la respuesta va a ser distinta. Las plasmacitoides básicamente van a secretar muchísima cantidad de interferones de tipo 1. Las dendríticas convencionales también pueden secretar interferón de tipo 1, menos cantidad, y como dice Marina, la principal función va a ser activarse e ir a los órganos linfáticos secundarios para activar la respuesta adaptativa. Entonces, en el reconocimiento no hay tanta diferencia, lo que hay diferencia es en la funcionalidad, o en el efecto funcional. ¿Bien? La B dice, ¿cuáles son los mecanismos de liberación de los nuevos viriones y si se les ocurre alguna consecuencia fisiológica derivada de estos mecanismos? Y se liberan a partir de lisis celular, y una consecuencia puede ser que por la lisis se generen DAMPs, que pueden ser reconocidos por los otros miembros, digamos, del sistema inmune como señal de estrés. Perfecto, la célula ¿Pero puede ser explota. también por gemación, profe? Bien, brotación.
Claro, yo le puse las dos, y ahí puse lo mismo que Marina, que yo creo que, nada, se produce esto del fenómeno este de los DAMPs, y justamente eso puede ser detectado. Bien, si yo tengo lisis, entonces puedo liberar DAMPs y puedo generar una respuesta inflamatoria frente a los DAMPs de la célula que se lisó, y que obviamente esa célula se murió por necrosis, por ende además perdió funcionalidad. ¿Y qué pasaba con la brotación? Y en el caso de que sea por este otro mecanismo, ¿no puede ser que el complejo mayor de histocompatibilidad 2 reaccione a eso? ¿En qué sentido Porque estoy reacciona? liberando. O sea, que sea reconocido, porque estoy liberando, o sea, está extracelular. No sé si viene por ese lado. Siempre en cualquiera de los dos mecanismos que yo tenga viriones en el exterior, puedo presentar esos viriones por clase 2. ¿A eso te Claro. referís? Claro, porque justamente si una opción es la lisis, o sea, se van a producir, digamos, se van a detectar tanto esos PAMPs como los DAMPs. Sí. Pero si se libera por gemación, o sea, dejando la célula más o menos entera, lo que puede llegar a pasar, pensaba yo, que puede interactuar con el MHC2, y bueno. Venís O sea bien, que, hay un momento en el que me pierdo con lo de la clase 2 y brotación. Cuando pasa, el problema de la brotación, cuando salen por brotación, es que salen envueltos en membrana propia. claro, ahí me genera la duda, porque como Bien. salen en, no sé si es que queda alguna hacia el exterior o puede llegar a ser detectado de alguna manera eso y poder... Al revés, queda recubierto por una membrana que es propia del huésped, ¿sí? De las células del hospedador. Entonces, es un mecanismo de evasión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay anticuerpos contra cosas propias. Yo no tengo en condiciones normales, ¿no? Que no tengo una enfermedad autoinmune, claramente, no tengo anticuerpos contra proteínas propias. Entonces, si yo tengo un virión envuelto en membrana propia, tiene un mecanismo de evasión. Lo que hace es esconder todos los antígenos propios. Todos los antígenos virales están escondidos en una membrana propia. Claro, la duda me surgió cuando me puse a pensar en cómo entonces lo puede reconocer, porque digo, salió el virus así enterito, listo para salir a hacer lo suyo, y cómo hace el cuerpo, digamos, para el organismo para poder combatirlo, para poder detectarlo, o simplemente no lo ve y bueno. En la mayoría de los casos lo que te pasa es que no lo ves en ese estadio. Por eso funciona como mecanismo de evasión. No todos los virus lo hacen, algunos nada más. Ah, claro. Ahí está. Eso Sí, porque no depende se me del tipo de ocurrió ciclo. una forma que yo diga, bueno, esta puede andar para... No. No, justamente La pensé, a eso pero no me salió. apuntaba la pregunta. Es un mecanismo de evasión que tienen que evade al sistema inmune, escondiéndose, por así decirlo, en algo propio. Claro, ahí está. Sí, pues de esa no se me ocurre algo que yo diga, bueno, esto puede ser. Tampoco encontré cuando busqué. Entonces es como que me quedó ahí como dando vueltas la duda. Perfecto. Y en la E dice, ¿qué estrategias de interferencia con el ciclo viral se les ocurre que podrían ser utilizadas para la prevención y o el tratamiento de infecciones virales? Y puede ser la inhibición de los receptores que usa el virus para fusionarse a la membrana, o lo que decíamos antes del tropismo. Perfecto. Puedo bloquear, por ejemplo, con anticuerpos bloqueantes, podría bloquear los receptores. Bien, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Interferir con el ARN para que no se siga replicando. Bien, ¿cómo interferiríamos? Y ¿Cómo con alguna podríamos droga interferir? antiviral que degrade el DNA viral. Ahí tenemos un pequeño problema que es con lo que pasa con la mayoría de las infecciones virales. Que todo lo que yo haga es muy difícil que le pegue solo a lo viral. Entonces, por ejemplo, podríamos, si inhibo, o sea, si le inyecto algo que degrade ADN, no puedo saber qué es ADN propio y qué es ADN viral. Entonces ahí estoy complicada, porque voy a degradar todo el ADN, incluyendo el propio. Ahí estoy un poco complicada. Más que interferir con eso, por ahí es más fácil interferir con la traducción. Por un tiempo corto, las células pueden vivir sin traducción. Tiempo corto. Entonces, ¿puedo utilizar un inhibidor farmacológico de la traducción?
¿O me serviría usar un inhibidor farmacológico de la traducción? Sí, y también va a afectar a las células entonces, pero las células pueden vivir igual. Bien, va a afectarlo. Y Igual, siempre y cuando sea un poquito tiempo, va a sobrevivir. ¿Qué, Mari? que si inhibís la traducción, igual te sacás de encima el ADN viral que va dentro de la célula, o cómo No, pero le funciona. O sea, das sí, tiempo, evitás le das que se tiempo. forme, A ver, pero las células tienen mecanismos que tienen, por ejemplo, RNasas y DNasas, que eliminan ADN y RNA. Entonces, al inhibir la replicación viral, uno lo que puede hacer es darle tiempo a esas RNasas y DNasas para que eliminen ellas mismas la infección viral. claro. Claro, yo me También estoy imaginaba, dándole tiempo al sistema inmune para que elimine. En realidad, el sistema inmune no es tan selectivo, boletea directamente a las células infectadas, no las salva, las elimina. claro, Entonces, yo yo lo lo que que tengo que hacer como estrategia siempre es darle tiempo al sistema inmune. yo lo que me imaginaba era como que la célula cuando es infectada por el virus ya interiormente, digamos, no podía hacer absolutamente nada, pero si tiene como un mecanismo de defensa la misma célula, sí, darle Más que tiempo mecanismo, cambia. a veces de defensa, a veces más, aunque sea de enlentecer el proceso para que justamente el sistema inmune llegue a tiempo a eliminarlas. Entonces, puedo inhibir la Claro. replicación. ¿Qué más puedo darle a la persona? ¿O cómo puedo activar el sistema inmune? ¿Y si le inyecto anticuerpos? Puedo inyectarle anticuerpos y eliminar los viriones. Bien, ¿qué más puedo inyectarle? ¿Puedo Profe, y inyectarle ahí alguna como decía, citoquina? ¿Se pueden inyectar? Si se pueden inyectar, sí. ¿Qué le podría O sea, inyectar? algo que acelere las señales del interferón 1, ¿no se puede? Interferones de tipo 1. Sí, se hace. Se trata con interferones de tipo 1. En el caso, por ejemplo, de un virus que son retrovirus, ¿se les ocurre qué puede hacer, por ejemplo, el HIV? Vieron que el virus, la No idea puedo del inyectar HIV es algo que no puedo inyectar algo que como que lo atenúe. casi. ¿Se acuerdan? ¿Saben cómo es el algo ciclo que viral del afecte a la HIV? algo que afecte a la transcriptasa reversa, ¿puede ser? Perfecto, antirretrovirales. Los antirretrovirales lo que hacen es Ajá. evitar que se pase del RNA al ADN, que funciona como molde para la producción de proteínas virales. Entonces se inhibe la transcriptasa Y reversa. eso, Eso profe, es sería específico. para eso, porque a nosotros eso nos haría algún daño, porque como nosotros no hacemos ese proceso, digo, por ahí sería un poquito más específico y más inocuo. Es de Y los en más las, específicos. y en las Ah, células con telomerasa, que es transcriptasa reversa, no pasa nada. Sí, en esos un poco se ven afectadas, pero imagínate que son células más tirando a envejecidas o células madre. Obviamente, piensen siempre que cualquier tipo de terapia y cualquier tipo de inmunoterapia en particular tiene efectos secundarios. En comparación, el efecto secundario que puede tener inhibir la telomera, la convertasas, o inhibir, mejor dicho, las retrotranscriptasas, es muchísimo menor a inhibir, por ejemplo, toda la síntesis proteica. Entonces, la idea siempre es ir buscando las terapias que son lo más específicas posibles. Obviamente eso depende de la infección. Si yo no tengo infección por un retrovirus, los antirretrovirales no me sirven, porque el virus se me va a reír en la cara, no la va a usar. ¿Sí? Pero la idea es siempre, una vez que sepamos qué tipo de virus es, cuál es el mecanismo viral, empezar a pensar las estrategias de reversión o de interferencia. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Genial. La 3 dice, en relación a las células dendríticas convencionales o mieloides, indique si es verdadero o falso y justifique las falsas. Ingresan al área paracortical de los ganglios linfáticos por vía aferente linfática.
¿Verdadero o falso? ¿Puede ser que sea verdadero? No me quedó muy claro. Sí, es verdadero. Ah. Ingresan Sí, por yo no vía estaba muy aferente segura linfática principalmente. de la primera parte. No ¿El estaba muy área segura. paracortical? Le puse sí, Sí, porque eso no me están más que acordaba. nada en la zona T, que es el área paracortical. Claro, me imaginé porque justo vi el dibujito y estaba el área T y dije, bueno, debe ser que sí, pero no estaba 100% segura. Sí, sí, sí. Entonces, la A es verdadera. La B, su maduración será inducida por la unión de péptidos antigénicos a sus moléculas del CMH. Falso. Bien, ¿qué induce la falso. maduración? Entrar en contacto con DAMPs o con PAMPs. Perfecto. Entonces, la activación de los TLR, por ejemplo. Al madurar, incrementan la expresión de moléculas de clase 2 del CMH y su capacidad de procesar antígenos. Falso. ¿Por qué? Falso. Porque no aumenta la cantidad de procesamiento, todo lo contrario, disminuye Baja. porque tiene Perfecto. que expresarlo directamente, ya lo procesó Bien, o lo está entonces, procesando en ese momento. bien, ¿y la primera parte es verdadera o falsa? No, falsa, o sea, está cambiado. Al madurar disminuye la expresión ¿La y expresión aumenta la también? No, la primera parte es verdadera, Ahí está, la primera parte es verdadera. porque aumenta la expresión del MHC2. Perfecto. Lo que pasa es que deja de procesar antígenos y empieza a aumentar la expresión antigénica, o la presentación antigénica. Entonces, aumenta la expresión de clase 2, aumenta la expresión de clase 1, aumenta la expresión de moléculas coestimulatorias como CD80 y CD86. Lo que disminuye son las vías de procesamiento. No sé quién era la que se había confundido con eso. Sí, yo ya lo entendí. Perfecto. La D, al madurar incrementan la expresión de E-caderina. Falsa también. Falso. ¿Por qué la disminuye? Disminuye porque tiene que salir del tejido y migrar a ganglio. Perfecto. Solo las células dendríticas activadas por PAMP mostrarán una alta capacidad macropinocítica. Esa no sé. ¿Cuándo Yo hacen? tampoco, no entendí. ¿Qué No, es la esa no es- macropinocitosis y cuándo la hacen? ¿Alguien sabe qué es la macropinocitosis? Y debe ser una gran pinocitosis. Básicamente, pueden pinocitar, que es ese mecanismo de endocitosis no mediada por receptor, de mucho contenido. Entre ellos, contenido directamente grande. O sea, puede endocitar o pinocitar proteínas, por ejemplo, y partículas grandes, por ejemplo, partículas virales. Entonces, esa macropinocitosis básicamente va a estar asociada, entre otras cosas, al procesamiento antigénico. Va a estar captando antígenos del extracelular. Entonces, las que tienen capacidad de hacer macropinocitosis son principalmente las inmaduras, las que todavía no vieron PAMS o DAMS. O sea, hacen la macropinocitosis para cuando censan, digamos. Claro, durante el censado. Entonces son las inmaduras. Aquellas que maduran y que reconocen PAMS van a bajar su capacidad de hacer macropinocitosis. ¿Sí? Sí. Y la F dice, cumplen un papel crítico en la inmunidad antibacteriana, pero no en la antiviral. Falso. Bien. Porque reconocen cualquier tipo de antígeno. Bien, y la actividad siempre va a ser la misma, la presentación antigénica y la activación de la respuesta adaptativa va a ser siempre la misma. La 4 dice, en relación al procesamiento antigénico por vía endógena o biosintética, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique brevemente. Conduce a la generación de péptidos antigénicos que activan a linfocitos TCD8. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Bien. Es operativo en células endoteliales y fibroblastos. ¿Verdadero también? Verdadero, en todas las células, incluyendo claro, en esas endotelios. y en otras. En esa y en otras, pero que esté incompleta no implica que sea falso. Lo que Claro. dice está bien.
Requiere que los transportadores TAP1, TAP2 transloquen el antígeno al interior del retículo endoplasmático. Verdadero también. Verdadero. Requiere que la degradación del antígeno se complete en el interior del retículo endoplasmático. Falso, ocurre afuera y entra ya en pedacitos. Perfecto. Ocurre en el citoplasma y entra ya degradado. En ausencia de procesos infecciosos, las moléculas del CMH de clase 1 se cargarán con péptidos originados de la degradación de proteínas propias. Verdadero. Perfecto. En el retículo endoplasmático, el surco de la molécula de clase 1 se encuentra ocupado por la cadena invariante. Falso, porque ocurre en las MHC2. Bien, O sea, en la la cadena vía exógena. invariante está en la otra vía de procesamiento. Un paciente deficiente en las moléculas TAP mostrarán en sus células una menor expresión de clase 1. Esta no sé porque para mí sería nulo, no menor. Bien, lo más probable es que sea nulo, que no tengan nada que presentar. Entonces, si no tengo péptido, la molécula, como yo les decía, no es estable, entonces no va a llegar a la membrana. Bueno. ¿Quieren que hagamos 5 minutos de intervalo y seguimos con el próximo, que tenemos que estar como más fresquitos porque es uno de los problemas? Bueno, Van a ser de este estilo. Estos son los más interesantes porque de este estilo son los parciales, no tan complejos. En general son más difíciles los de la guía que los parciales. Bueno, el 5 dice, la enfermedad por hantavirus es una zoonosis producida por un grupo de virus pertenecientes a la familia Buniviridae. Estos virus tienen un genoma ARN y son transmitidos al ser humano por roedores silvestres que presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente y eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las excretas. Hace unos años, Lalwani y colaboradores dilucidaron el mecanismo de presentación antigénica y la respuesta inmune frente al hantavirus. Como se ve en la figura 1, el virus es capaz de replicarse dentro de las células pulmonares infectadas, dando lugar a un aumento en la carga viral con el paso del tiempo. Entonces, en la primera figura, ¿qué vemos? ¿Quién entendió El qué título viste? viral Bien. ¿Qué es el título con, viral? digamos, vendría a ser la cantidad Ujú. de virus, digamos, por unidades formadoras, no me acuerdo cómo le llamaba, unidades formadoras de focos, ahí está. ¿De foco o de placas? Sí, por mililitro era, ¿no? Por mililitro. Bien, entonces, ¿saben cómo se hace? No. Se cría, o sea, se cultivan las células en monocapa, las células que yo quiero ver si se infectan o no, se infectan con el virus y después se toman los sobrenadantes. Por eso acá hacen sobrenadantes por 2 días y 4 días. Tomo esos sobrenadantes y con esos sobrenadantes sobre otra placa de unas células que son sensibles, lo tiro en la placa y cuento de esas células cuáles células se eliminan o se lisan o generan un foco. ¿Sí? Entonces puedo contar o cuantificar cuántos viriones produjeron las células infectadas inicialmente. Mientras más viriones produzca, más sensibles son, ¿no? Obviamente, más unidades formadoras de foco o de placa tengo. Entonces, ¿qué puedo concluir del primero? ¿Puedo concluir algo? sí, que a medida que pasa el tiempo aumenta la cantidad de virus. Bien, que las células son sensibles al virus, es decir, se infectan, el virus puede replicar en esas células y que esa replicación es dependiente del tiempo. Si yo lo dejo 2 días, tengo menos virus que si lo dejo 4 días. Bien. A continuación, los investigadores analizan la cantidad de moléculas de clase 1 en el interior celular, intracito, ¿sí? Entonces, miden adentro de la célula cuánta clase 1 hay. En la figura 2 podemos observar los resultados obtenidos para las mismas células bajo las mismas condiciones. No infectadas, infectadas por 2 días o infectadas por 4 días. ¿Qué veo? Y que en respuesta a esa infección se producen moléculas MHC1. Bien, que yo sigo produciendo clase 1, en ningún momento perdí. ¿Por qué es importante este control?
¿Se les ocurre? ¿Por qué lo hacen? Hay algunos virus que lo que hacen es disminuir la producción de clase 1. ¿Sí? Como estrategia de evasión viral. Una evasión útil hasta por ahí, porque es útil para escaparse de los CD8, pero no es útil para escaparse de la CNK. ¿Sí? Pero hay algunos virus que lo hacen. Entonces ellos controlan a ver si, lo primero que quiero saber, ¿tengo más, tengo menos o tengo la misma cantidad de clase 1? ¿Qué técnica utilizarían para cuantificar la expresión de clase 1? Yo puse, profe, pero no sé si está bien. ¿No se puede usar citometría de flujo intracito? Perfecto, sí. ¿Cuál es la característica que tiene que ser para ser intracito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué paso tengo que hacer para que sea intracelular? Ah, es verdad, había que hacer algo Puede particular. ser que para poder Se tiene que marcarlo tengo que buscar deshacer la permeabilizar. Sí, tengo que permeabilizar, perfecto. ¿Por qué? porque la molécula está dentro de la célula. Bien, entonces yo necesito que los anticuerpos penetren en la célula, ingresen a la célula. Si yo no permeabilizo, solamente voy a mirar lo que está por fuera. Profe, Sí, el MHC1 es proteína. sí, ¿No podría ser un Page y un Western blot? O algo así. bien. Ahí puedo diferenciar si estaba adentro o afuera de la célula. Y no, porque tengo que extraer las proteínas totales. Bien, ¿puedo hacerlo? Sí. ¿Puedo cuantificarlo? Sí. Es mucho más engorroso y tengo ese problema. No puedo saber si estaba adentro o afuera de la célula. ¿Yo puedo saber con citometría si está adentro o afuera? Hay que marcarlas, ¿o no? Sí, pero puedo, o sea, yo No la marco. permeabilizas, está Claro, solamente si no. afuera. Sí. Perfecto. Puedo hacer la comparativa. Puedo marcar en superficie sin permeabilizar y ver cuánto clase 1 tengo afuera, y puedo marcar permeabilizando y ver cuánto clase 1 tengo total, adentro y afuera, y asumir que la resta es solo lo intracito. ¿Sí? Entonces, Permeabilizando, ¿obtendrías lo de afuera y lo de adentro también? ¿Todo el sí, total? en general lo de permeabilizar vos siempre tenés lo de afuera. Lo de afuera no podés no marcarlo porque los anticuerpos están en la superficie. O sea, los anticuerpos son capaces de reconocer todo lo que está en la superficie. Ah, por eso tenés el total. Por eso tenés el total, adentro y afuera. Claro. Si yo marco solo superficie, tengo solo lo de afuera. Entonces, si quiero solo lo de Entonces, adentro, tengo que hacer la relación. claro, sí o sí le tenés que hacer la diferencia a Sí. esto. Está bien. Si Profe, yo quiero totales, puedo hacerlo esto- como dice Marini. Sí, ok. Profe, una consulta sí. sobre esto. ¿Y yo puedo usar tejido entero? Porque creo que dice que usa células pulmonares, ¿no? Sí. ¿Yo puedo directamente tomar de una muestra de tejido y hacer esto con marcación con anticuerpos adentro? Citometría. No, citometría no, digamos, marcar con Inmuno. anticuerpos los MHC que están dentro de la célula. ¿Con qué técnica? ¿Inmunohistoquímica sería? Sí, podría. ¿Se puede? Ah, Sí. listo. Acuérdense que la inmunohistoquímica no se suele usar como método de cuantificación. Se lo suele usar Claro, más es que como nada para para mirar y ver, ver que estén. sí, para ver dónde está y si Claro, está o no está. O sea, para ver positivo o negativo, sí. No para ver, por ejemplo, acá hacer una curvita de cuánto se claro, expresa. eso no me permitiría. No es Claro. se puede, no es lo más correcto, pero se Ah, bueno. podría. Si no, lo que puedo hacer es agarrar tejido pulmonar, disgregarlo mecánicamente y químicamente y pasar por el citómetro de las células solas. O sea, las células son individuales, a partir de tejido completo. Ah, perfecto. Bien. A Después partir de dice, sí, tejido completo, ¿pasarlo por dónde, profe? por el citómetro, si yo agarro tejido Y completo ahí, y lo y ahí disgrego en obtenés. células individuales, puedo marcarlo y pasarlo por el citómetro. Ah, con marcación, claro.
Además de la cuantificación intracelular, los investigadores analizaron en paralelo la expresión de MHC1 en membrana celular, obteniendo resultados similares a los de la figura 2. Sin embargo, si las células pulmonares son tratadas con una cepa viral inactivada, los resultados obtenidos son similares al control, células pulmonares no infectadas. ¿Qué conclusiones puede sacar con respecto a la semejanza entre los resultados obtenidos para la expresión intracelular y en membrana de clase 1? ¿Qué me dice esto? ¿El B ya lo hicimos? ¿Y lo de arriba? El B lo habíamos hecho antes, las conclusiones de perfecto, las perfecto. dijo Mari, creo. Bien, bien, bien. Bueno, la C. Yo no estoy segura igual si está bien o no, pero lo que puse es que lo que miden de manera intracelular son como las moléculas de MHC que están siendo armadas por la célula, y las que se ven en la superficie es como cuando ya lo está expresando y corresponde entonces como a una situación de mayor madurez de esa célula. Y por eso las Bien. pueden encontrar más tarde en membrana en vez de Sí, intracelular. no sé si madurez de la célula, porque estas son células pulmonares. La presentación o no antigénica no va a depender de la madurez de la célula. Claro. Pero lo que sí puedo decir es que si están las dos en paralelo, implica que mayor producción de células, mayor producción de moléculas de clase 1 está equiparado con mayor presentación antigénica. Porque todo lo que está adentro después eventualmente está afuera. Hasta ahí venimos bien. ¿Qué pasaría si no fuese así? ¿Podría haber un caso en el cual yo tenga mayor expresión de clase 1 intracito, pero menor en superficie? No lo está expresando por alguna razón. Bien, O sea, lo está se expresando, pero no. está generando, pero no llega a la membrana. Entonces, ¿qué podría estar pasando? ¿Se les ocurre? Alguna explicación, hay muchas posibles. ¿Puedo Profe, estar el sí. virus, perdón, ¿podría estar teniendo algún tipo de influencia en el tránsito, digamos, del MHC hacia la membrana? Porque Perfecto, pienso que puede podría estar tener que ver con eso. interfiriendo. Si yo interfiero el tránsito, interfiero la llegada a la membrana. Perfecto, entonces tengo una estrategia, esa es una estrategia de evasión de algunos virus. Impiden el tránsito a membrana. Perfecto. ¿Qué más podría estar pasando? Antes de expresarse no se cargaba, ¿cómo se dice? Se Se glicosiliaba glicosila. en el aparato de Golgi. Y Sí, después iba a la membrana. Entonces puede ser que algo está roto en ese proceso. puede ser, perfecto. Se puede estar afectando la glicosilación proteica. Excelente. Pero siempre el virus es el que lo hace. Hasta que ahora afecta. vos solo lo estás viendo en presencia del virus, y cuando no está el virus, Claro. o sea, por eso siempre es tan importante el control de no infectadas. Vos lo estás comparando con qué pasa si no hay virus. Y está un poco relacionado a lo que pasa en la pregunta D, ahora lo vemos. Una más quiero que me digan, una posibilidad más. Hasta ahora vimos, como dice Steffi, glicosilación. Cintia, habías dicho lo de el tránsito. Lo del tránsito hacia membrana, sí. Perfecto. Puede ser que no permita que se cargue la proteína. Perfecto, ¿podría estar interfiriendo con TAP1 y TAP2? ¿Qué pasa si se interfiere con TAP1 y TAP2? Y las proteínas no pueden ingresar al retículo y no se encuentran nunca con el Perfecto, MHC. yo estoy sintetizando clase 1, porque las moléculas se sintetizan con sus chaperonas, pero nunca las cargo con péptido antigénico, y si no las cargo no puedo seguir adelante, porque no es estable.
Entonces, cualquiera de esos tres mecanismos me podría explicar O los sea que las resultados. TAP, o sea, si están inhibidas las TAP, sí se genera el complejo, solamente que no se carga. Yo pensé que Claro, no se generaba. el complejo no está generado por TAP. El complejo está generado por ribosomas. Ah, las TAP eran las que movían el péptido y lo acercaban a la. Sí. Ah, ok. Bien, entonces, en caso de que no, en este caso sí, van de la mano lo que expresa con lo que se sintetiza, o sea, mejor dicho, lo que se sintetiza con lo que se presenta. Si no fuesen de la mano, podríamos explicarlo por estas causas. Y te dice que no es lo mismo hacer lo mismo con la célula, perdón, con el virus vivo o activo y el virus inactivado. ¿Qué resulta? ¿Cómo puedo explicar estos resultados? Yo puse que la cepa inactivada no es reconocida como un PAMP. ¿Por qué no sería reconocida como un PAMP? No Claro, sé, a mí me no me imagino. cierra por qué no es reconocida. Debería ser reconocida. No entiendo por qué no. No se Igual, toma como ojo, que no hay infección viral si el virus está inactivado. podemos plantearlo así, o podemos plantear algo un poco más fácil. Yo lo pensé y dije como que el virus no afectaba las funciones de la célula, entonces bueno, no era reconocido. En fin. Planteémoslo desde el punto de vista de que hay algo en el virus activado o activo, que es lo que gatilla el aumento de clase 1. Es algo que se necesita, es algo vital o es algo que se necesita que el virus esté de forma activa. Si fuese una bacteria, diríamos, necesitamos que la bacteria esté viva. La bacteria está haciendo algo de forma activa para que ocurra esto. Y el virus está activado dentro de las células, se está replicando o está sintetizando sus proteínas. Bien, entonces lo que yo necesito es justamente la replicación viral para que ocurra todo esto. Ujú. Entonces, Si está inactivado, no se está replicando. perfecto, si está inactivado no se replica. Entonces, lo que podemos deducir es que hay alguna parte del proceso de replicación viral que no ocurre en una célula donde la cepa está inactivada y que es necesario para gatillar la activación y gatillar el aumento de clase 1. Por ejemplo, podría ser la misma replicación. O, por ejemplo, podrían ser factores de virulencia. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. A continuación, los investigadores realizaron un experimento similar, infectando células pulmonares con el virus del hantavirus durante 4 días en presencia o ausencia de epoxicimicina, un inhibidor específico e irreversible del proteasoma. Y podemos ver los resultados en el 3. ¿Cómo explicarías los resultados obtenidos, que son estos, en presencia de epoximicina? Perdón, ¿el proteasoma es lo mismo que la proteasa? ¿O mezclé? El proteasoma es el complejo proteico encargado de cortar los péptidos que van a ser presentados. Ah, bien. Claro, yo lo Claro, pensé. si no está funcionando. Perdón, O sea, habla, no, Íbamos a decir lo mismo sin nada. Me parece que sí, ¿no? Sí. no permite ¿No que está se procese funcionando? el péptido. Que se Bien, si no rompa no lo puedo procesar, ¿qué pasa? y no entra en el retículo. Y No no se entra en el une al retículo. DMHC. Si no entra en el retículo, no se carga en el CMH, por ende, se elimina. Miren que, ojo, miren siempre los ejes de cualquier gráfico que les dé, siempre estén atentos a los ejes. Acá yo estoy viendo solo
clase 1 de membrana. Pero No si estoy fuera viendo intracelular clase 1 sería total. igual, Claro. igual de Bien. alto que el Si otro. fuese intracelular sería lo mismo, pero estoy viendo solo lo que está en membrana. ¿Consideran que estos resultados eran esperables? ¿Yo lo hubiese podido predecir? Y sí, sabiendo que es necesario que se procese el péptido, sí. Si inhibís el procesamiento no va a pasar. Perfecto. Esto se los digo porque en general acá hay como dos tipos de preguntas para los parciales que suelo hacer. Opción 1, que me analicen los resultados. Opción 2, que predigan los resultados. Entonces, si yo les hubiese dicho predecir, y lo más probable es que hubiesen predicho algo bastante parecido a esto. No se preocupen antes de que, porque ya veo que les va a entrar en pánico. No se asusten si les pido predecir. Nunca les voy a pedir que predijan números exactos. O sea, que me digan más o menos. No importa si a la mitad, si nada, si cero, si en cuanto a cantidades. Con que me digan que va a ser menos es suficiente. Y no se asusten, no se enloquezcan. Por esto que me preguntaban de la relación, si deja de ser 2,1, si pasa a ser 4,1. Sí, sepan que está modificada y cómo se modifica. Después, el número exacto es muy particular. En la G dice, ¿cómo hubiesen sido los resultados esperados en la figura C3 si en lugar de tratar a las células con epoxicimina, se las hubiese tratado con un bloqueante de las bombas TAP1? Y hubiera sido igual. Bien, ¿por qué? Yo puse que hubiera sido igual, sí. Porque de nuevo no permite la entrada al retículo y la asociación con el MHC. Perfecto, hubiese tenido los péptidos cortaditos, hermosos, pero afuera del retículo. No me Claro. sirven de nada afuera del retículo. Por último, los investigadores evaluaron qué ocurriría con las células dendríticas frente a la infección con HTVN. Para ello incubaron células dendríticas derivadas de monocitos con el virus y observaron que en condiciones normales las células dendríticas presentan péptidos virales. Sin embargo, en presencia de un inhibidor del TLR3 no es posible detectar péptidos virales. ¿Cómo explicarían estos resultados? Y porque el TLR3 es el receptor que va a reconocer partículas virales, entonces si lo inhibís, no, es como que no se va a dar cuenta que está siendo Bien. infectado por un virus. Entonces, la dendrítica no se va a activar. Claro. Si no se activa, ¿qué pasa? Y no presenta el antígeno y no activa linfocitos T. Bien, no madura, y al no madurar, no es capaz de presentar antígenos. Perfecto. Teniéndolo en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento, ¿qué esperaría que ocurriese si estas células dendríticas se coincuban con linfocitos T naive? Para responder esto, tenga en cuenta los siguientes escenarios posibles. Condiciones normales, en presencia de epoxicimicina, o en presencia de un inhibidor de TLR. En condiciones normales, yo tengo células dendríticas. Primero las expongo al virus, y después las coincubo con linfocitos T. ¿Qué pasaría? Y los activa. Los activa, creo. Bien, los va a activar, les va a presentar los antígenos y hay activación T. ¿Cómo podría medir la activación T? ¿Se les ocurre? Todavía no lo vimos igual. Y midiendo respuesta. Bien, ¿qué tipo de respuesta podría medir? Liberación de inmunoglobulinas. Son algo linfocitos así. T. Ah, claro. Una de las cosas que puedo medir es todos los linfos T que están activados, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Saben? La activación T genera la proliferación. ¿Sí? La proliferación clonal. Entonces, ¿podría medir proliferación celular como medida de activación? Y sí. Y Bien. quizás sí, sí. ¿Se les ocurre cómo podría medir proliferación? Yo había, creo que en otro ejercicio también preguntaban algo por el estilo. Haciendo un ensayo de viabilidad con MTT, puede ser.
En general los ensayos de viabilidad ves células vivas, pero sí, con MTT podrías verlo. Hay una forma más fácil, por cito de flujo, que es con CFC, que era el colorante que se iba dividiendo la célula e iba perdiendo color por rondas de proliferación. Entonces podría medir eso. Otra opción es medir liberación de interleuquina 2. Todos los linfocitos T activos, que están proliferando y que se están activando, liberan interleuquina 2. Entonces, la cantidad de interleuquina 2 es, en general, proporcional a la activación. Perfecto. En presencia de epoximicina, ¿qué pasaría? Y no los va a poder activar. Bien, no hay presentación antigénica, porque no hay clase 1 en membrana. ¿Y en presencia de un inhibidor de TLR3? Lo mismo, porque no va a poder presentar antígeno. Perfecto. ¿Sin querías preguntar algo? ¿Yo? No. Ah, pareció. Bueno, ¿se entendió? Van a ser de este estilo los parciales, no son tan difíciles. No son tan complejos, para que ya saben. Vamos con el 6. Que no sea como el 6 igual, porque no entendí nada. Ahora lo discutimos juntos. Con el objetivo de estudiar la funcionalidad de células dendríticas como presentadoras de antígeno, se realizó el siguiente experimento in vitro. Células mononucleares de ratones wild type fueron conjugadas con linfocitos T autólogos en las siguientes condiciones. Primero, ¿qué significa que un ratón sea wild type? Que no tiene ninguna mutación. Salvaje. O sea, que es el normal. Salvaje, es normal, vendríamos a decir. No tiene ninguna mutación, no tiene ninguna cosa rara. Es un ratón normalito. ¿Qué significa que sea autólogo? Lo busqué, pero no lo entendí. Algo que sea que el mismo ratón es el donante de los Claro, linfocitos. que yo uso células del mismo ratón, por ejemplo, le vuelvo a infectar linfocitos T del mismo ratón, o en el caso de los ratones, de un ratón de la misma cepa. Vieron que nosotros tenemos cepas de ratones. Por ejemplo, Valcé, C57, Obi-Wan, ¿sí? Entonces, la idea de los autólogos es que sea de la misma cepa de ratón, es decir, que no vamos a tener ningún problema en la compatibilidad de las células. ¿Sí? Entonces, tenemos estas condiciones, en las cuales tenemos ratones normal, con CD4, CD8 o un ratón knockout, para un gen que codifica una proteína del retículo endoplasmático, con actividad de bomba de los péptidos producidos. O sea, básicamente knockout de ¿qué? De la TAP1. Bien, tengo un ratón knockout de TAP1 y TAP2. Y tengo que ver, primero y principal, cómo cuantificaría la activación de linfocitos. Es lo que hablamos recién, cómo la cuantificaríamos. Midiendo la proliferación. Bien, midiendo proliferación o midiendo secreción. En el caso de que yo quiera ver perfiles de CD4 particulares, podría medir citoquinas particulares de CD4. Las vamos a ver más adelante, no se asustan. ¿Sí? Bien. Y tenemos que ver qué pasaría en cada uno, primero. Tubo 1 tengo células mononucleares de ratón normal. ¿Quiénes son células mononucleares? Los linfocitos. No. Sí, pero particular, lo que a mí me interesa es que tengo células dendríticas como células mononucleares. ¿Sí? Tengo células mononucleares de un ratón normal, con linfocitos CD4 y un antígeno proteico. ¿Qué Perdón, pienso? ya lo dijiste, pero lo de linfocitos CD4 autólogos es entonces linfocitos sacados del mismo ratón. Claro, normal. sacados del mismo ratón. Bien. Entonces, ¿qué pienso? ¿Va a haber o no va a haber expresión, o sea, presentación antigénica? En este caso sí. Bien, tengo dendríticas, tengo un antígeno proteico que van a presentar, y tengo linfocitos TCD4. Entonces, las células dendríticas se van a cargar con ese antígeno proteico y van a presentárselo a los linfocitos CD4. ¿Sí?
En el tubo 2 tengo células mononucleares, linfo CD4, antígeno proteico pero y cloroquina. ¿Qué era la cloroquina? ¿Averiguaron? ¿O saben qué es la cloroquina? Yo lo encontré como un antiviral. ¿Por qué? No sé. Leí que era antiviral nada más. Inhibe la síntesis proteica, la cloroquina. Entonces, en este caso, que yo tengo cloroquina, ¿voy a tener presentación antigénica? No. ¿Por qué no? No, creo. Sí, porque Ahí está ya me inhibiendo la dudaron. síntesis. Sí, Sí, yo me pero imaginé que no. pero no, sí, si agregaste antígeno proteico. Pero no puedo sintetizar clase 1. Ah, claro. O sea la que no me síntesis importa con el proteica. antígeno, me Tengo el importa con antígeno. O sea, ¿puedo llegar a procesar el antígeno? ¿Puedo pasarlo por TAP 1 y TAP 2? Sí, pero no tengo clase 1 para cargar. Claro. ¿Se entendió? Pero entonces, ¿de qué sirve ese antiviral? O sea, si no ayuda a que se active el sistema inmune. Ayuda por otro lado, pero lo que pasa es que no hay síntesis proteica. No hay Ah, síntesis de proteínas virales. claro, claro, claro. No es tan antiviral. No es tan antiviral. Es como lo humilde, como que medio manotazo de abogado. En el tubo 3 tenemos células mononucleares, de este caso de ratón knockout. Linfo CD4 autólogos y antígenos proteicos. ¿Voy a tener presentación antigénica? Y no Creo porque que no. no Porque puede es un ingresar knockout. el antígeno al retículo. Perfecto, no ingresa el antígeno. ¿Sí? No puedo pasar por TAP 1 y TAP 2 porque no lo tengo activado. Tubo 5. No, perdón, tubo 4. Células de pulmón de la ratón de la cepa A, linfocitos CD8 de la cepa B. Tengo 2 cepas distintas. E interleuquina 2. ¿Puede haber Ahí interacción en acá? medio como que me hice lío porque digo, si es de otra cepa distinta, ¿no? ¿Podría reaccionar como si fuera un antígeno? Eso que Bien, viene del otro ratón. podría. Es lo que se conoce con los cultivos mixtos linfocitarios para ver si hay reconocimiento antigénico entre ellos. Perfecto. Acá imaginémonos que no pasa eso. Y El si son tema es, compatibles, entonces sí. si son compatibles, sí. Si no son compatibles, no. ¿Y de qué depende que sean compatibles? De la cepa. O sea, algunas cepas son compatibles con otras. Algunas Con cepas son algunas sí, compatibles con con otras no. otras. Claro. Ay, no Entonces, entendí, profe. hay dos opciones. Yo voy a tener células de pulmón. Primero, tengo acá una célula presentadora de antígeno. Estoy usando células de pulmón. No. Ok, Bien. ya está. Entonces, no, ojo, son CD8, no CD4. Entonces, Ok. ojo. Si fueran CD4, me olvido. Listo, no presento nada. No tengo forma de presentar porque no tengo células presentadoras arrancando, tengo células pulmonares. Yo acá tengo células presentadoras de la cepa A. Y como dicen las chicas, linfocitos TCD8, que pueden reconocer directamente a la cepa como extraña. Entonces, lo que se está presentando no es un antígeno exógeno que yo estoy poniendo, es directamente la cepa A. Se reconoce como extraña. ¿Sí? Entonces, Ok, acá, sí, en esta, yo voy a tener presentación antigénica. ¿De qué? Y de todos los antígenos que presente la cepa A, que los linfocitos CD8 reconozcan como extraños. Esto en caso de que no sean compatibles, o sea, En asumimos caso de que que no no son. sean, asumimos que no son compatibles. y si es compatible y no lo reconoce como extraño, No hay activación.
Profe, entonces, por ejemplo, si me toca algo así en un examen, yo puedo poner una u otra opción o poner ambas y Lo justificarlas. ideal sería poner ambas. Si está bien justificado, está perfecto. Ah, buenísimo. No voy a ser tan mala igual. La idea es que estos son problemas para que podamos discutir y que les empiecen a surgir estas dudas. No suelo ser tan mala en los parciales. Ah, bueno. Sí, pero Gracias, profe. sepan que mi criterio es, si ustedes justifican, casi todo lo que me puedan poner está bien. Si ustedes lo justifican, porque por ejemplo les puede pasar en un experimento que ustedes piensen algo distinto a lo que pienso yo. Si está bien y es coherente y tiene sentido y lo justifican bien, es válido. Obviamente tiene que estar bien justificado y ser coherente. Si me dicen una cosa muy incoherente, no. ¿Sí? El tubo 5 es igual al tubo 4, pero con cloroquina. Y no, en ese no, porque no se puede sintetizar el MHC. Bien. Y el tubo C es igual, pero knockout. Tampoco. Perfecto. Perdón, me di cuenta de algo que nos equivocamos. Tubo 3. Es knockout para TAP 1 y TAP 2. Pero estamos hablando de CD4, autólogas. No necesita ingresar al retículo porque es la otra vía. Es la otra vía. Entonces, ¿va a haber presentación antigénica? Sí. Perfecto. ¿Por qué consideras que en los tubos 1, 2 y 3 es necesario agregar antígeno proteico durante la incubación, pero no en los tubos 4, 5 y 6? Les muestro cuáles son. Y no habíamos dicho que podía reconocerlo como extraño, o sea, que podía actuar de antígeno a la célula de pulmón. Bien, yo tengo que saber qué presentar. Entonces, en 4, 5 y 6, ya los antígenos están cargados en clase 1. Yo en los tubos 1, 2 y 3 estoy analizando vía de presentación, ¿cuál? La vía de presentación antigénica, biosintética o endocítica. Endocítica. Endocítica porque Bien, es CD4. entonces tengo que darle algo para endocitar. Ujú. Tengo que dar el antígeno proteico. Bien. Describir brevemente los resultados esperados, ya lo hicimos. Y si consideran que falta algún control de técnica. Y no hay ningún control. Bien, faltan todos. ¿Cuáles serían los controles que faltan? Un positivo y un negativo. Bien, ¿cuál podría ser el positivo? El positivo en este caso está. ¿Y el tubo 1 no sería control positivo? Claro, es el primero. Bien, el tubo 1 es control positivo. Bien. Me faltaría el negativo entonces. ¿Cómo Yo sería? interpreté que el que tenía cloroquina ya eso se tomaba como control negativo. No, porque ahí Pero lo que estás podía ser poniendo, un tubo. lo que estás poniendo ahí a prueba en ese control, mejor dicho, lo que estás poniendo a prueba en ese tubo es la acción de la cloroquina. Entonces no puede funcionar como control. Ah, No tiene que ser como No, fisiológicamente tiene que ser negativo, o sea, no le tengo que agregar nada. Y tiene que darme no negativo. sería el 1 pero sin antígeno. Perfecto. El 1 sin antígeno. Es decir, poner mononucleares y células y linfocitos juntos en ausencia de antígeno. Ahí no debería haber ninguna presentación antigénica. Sí, ese sería mi control. Y en Ya el está, caso ¿no? de los tubos 4, 5 y 6, ¿se les ocurre? Todavía no lo vimos. Pero, ¿hay algo que le llame la atención a los tubos 4, 5 y 6?
¿Qué tienen en común? Que todos tienen interleuquina 2. Bien. La interleuquina 2 es necesaria para la activación. Entonces, ¿cuál podría ser mi control negativo? Y sin interleuquina. Sin interleuquina. Si ven que hay algo que se repite mucho en todo el experimento, empiecen a pensar que un posible control es sin eso. Porque por algo es necesario. Entonces, en este caso, en los tubos 4, 5 y 6, yo podría agregar un control como el tubo 4, pero sin interleuquina 2. O sea, por más que tenga antígeno, si no tengo interleuquina 2, no tengo activación de los T. Ujú, sí. Ok. De los CD8. Porque los CD4 producen interleuquina 2. ¿Bien? Ya terminamos con el 6. Mari, ¿se entendió? Que vos decías como que mientras no sea como el 6. Sí, ahora sí. Como que no podía interpretar bien qué es lo que quería el ejercicio, pero quedó claro. Ok, ¿se entendió entonces? Sí. Perfecto. Obviamente en el parcial yo voy a estar atenta al celu de si tienen dudas de enunciado me preguntan, ¿sí? No tengan problema, mandan un mensajito y preguntan. Si hay algo que no se entienda. Voy a tratar de ese día, me tengo que fijar bien que tenemos planeado, pero ese día voy a tratar de estar lo más disponible posible, aunque sea de tipo audios y cosas por el estilo. El 7, que creo que es el último. El 7 dice, el siguiente esquema describe un experimento de cultivo mixto linfocitario en el cual los linfocitos T citotóxicos de un ratoncito inmunizado con LSMB se cocultivan con células infectadas provenientes del mismo ratón, células infectadas sin infectar provenientes de la misma cepa y células infectadas provenientes de una cepa distinta. Entonces tengo un ratoncito, leucemia colónica murina, lo infecto, tomo CD8, obviamente como ya está infectado va a ser CD8 específicos para el virus, y después tomo células de la misma cepa o de otra cepa, inmunizadas o no. ¿Sí? Y lo cultivo. Y miro o analizo expresión o activación. Es un ensayo de citotoxicidad. Lo que veo es, si los linfocitos T se activaron, van a eliminar a la célula infectada. Si no se activan, no la eliminan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del experimento? Y ver si esas dos cepas son compatibles o no. Bien. ¿Cómo podrían cuantificar la proliferación? Ya lo vimos. ¿Sí? Te pregunta, ¿cómo esperarían que fueran los resultados? ¿Cómo esperarían en el primer caso? Células infectadas del mismo ratón. ¿Vamos a tener lisis o no? Y sí, Bien, ¿por qué? y porque el linfocito T citotóxico es específico para ese tipo de célula, o sea, Bien. es del mismo ratón que lo produjo. Perfecto, entonces va a ser capaz de reconocer a las células que presenten el péptido antigénico en el contexto de clase 1, del mismo ratón. Células sin infectar provenientes de la misma cepa. Y no, ahí no tiene que haber lisis. Bien, ¿por qué? Porque no hay péptido antigénico. Ujú. ¿Y células infectadas provenientes de una cepa diferente? Y depende, puede haber o no haber dependiendo justamente del resultado de lo que están Bien. analizando. La idea acá es que introduzcamos un concepto, que es el concepto de restricción de clase 1 y de clase 2. Vamos a ver cuando veamos activación T, que los linfocitos T no reconocen únicamente el antígeno. Reconocen el antígeno en el contexto de sus moléculas mayores de histocompatibilidad, clase 1 o clase 2. ¿Sí? Entonces, se necesita cierto reconocimiento de clase 1 y de clase 2. Si no ocurre ese reconocimiento de clase 1 y de clase 2, no se puede hacer la presentación antigénica correcta. Por ende, por más de que sean células infectadas, no va a haber un reconocimiento de la célula infectada y por ende no va a haber una lisis de la célula infectada. ¿Sí? Es lo que diríamos no son compatibles.
¿Estamos bien? Sí. Entonces, lo más probable es que en este caso no haya una presentación antigénica como corresponde y no haya una lisis como corresponde. ¿Sí? Steffi, ¿te convencí? No, esto no me quedó tan claro, pero ya no lo había entendido, así que después voy a volver a ver el videito y voy a pedir a la Ok. chica que me expliquen. Y me volvés a preguntar si te quedan. A mí lo que me pasa con eso es que no sé, o sea, cualquiera de las dos posibilidades es válida. Puedo decir, sí, pueden ser compatibles o pueden no ser compatibles, y todavía como que no tenemos las herramientas para saberlo. Perfecto. Para mí, la respuesta más correcta sería que no van a ser compatibles porque por restricción de clase 1 no van a poder presentar los antígenos. Bien. Entonces, a continuación mostramos los resultados que obtuvo. En este estamos todos de acuerdo, es lo que habíamos discutido. Hay lisis. En el caso 2, no hay lisis. En el caso 3, tampoco hay lisis. ¿Por qué no hay lisis? Justamente porque los linfocitos T no son capaces de reconocer el antígeno que presenta esa célula. Es como que no son capaces de ver a la célula. ¿Sí? No ven nada. No ven el antígeno, entonces no lo reconocen, no se activan. Son ciegos a esa célula. Bien. ¿Bien? Ujú. Y él será el último. Dudas, preguntas. De esto no, pero ¿podemos usar 5 minutos o 10 minutos para ver el ejercicio 13? Que por más que lo mandamos, no sé, por ahí la corrección, nada, por ahí lo podemos explicar y entender. Yo creo que, no sé si soy la única, pero no lo entendimos mucho. ¿Ya lo mandaron El 13. todos? Porque si no lo vemos la clase que viene. Por si alguno todavía no lo mandó. Sí, No, yo lo yo todavía mandé, no lo pero mandé. no sé si está bien. Ok, También tenía bueno, dudas. hagamos así. Lo vemos la clase que viene, que es la clase de repaso. Y de paso lo Ah, usamos ¿tenemos para clase el martes? Sí, en Ah, realidad menos es para mal. los que quieran, se pueden conectar para hacer clase de repaso. No voy a presentar nada, o sea, no voy a reexplicar los temas. Simplemente lo que vamos a hacer es dudas, consultas, todo lo que quieran, si hay algún ejercicio que quieren rever y cosas por el estilo, pero ustedes me dicen. Profe, yo, bueno, no me voy a poder conectar ese día, Ay, yo pero estuve leyendo y tengo como algunas cosas marcadas que quiero preguntar. ¿Preferís que lo haga por el campus o por el grupo de WhatsApp? Creo que por el campus es más ordenado para que quede para los chicos que después quieran volver a ir y que no tengan que estar como chequeando mensajes intermedios. Si te parece, Dale, mejor por el campus. entonces junto todo lo que me quedó ahí flojo y te lo escribo en un Dale, si no campo de llegás conversación por ahí. a mandarlo por ahí, dáselo a alguna de las chicas o mandámelo a mí y la clase de repaso la escribimos y como la grabamos para que después lo puedas ver Mandanos a con tu nosotras, cubo. man. A nosotras. Lo que prefieras, a mí me da lo mismo, pero lo que te resulte más fácil a vos. No, creo que mañana ya voy a poder tener Dale. todo ahí organizado para escribirte. Dale, perfecto, lo vemos por el campus. Igual si Ay, veo que hay bueno, menos una mal pregunta que está como muy buena, la traigo también a colación en la clase de repaso, pero no te preocupes, sé que la voy a dejar Dale, grabada para buenísimo. después. Joya.